the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Right. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? El miedo nos acompaña desde siempre. Es una emoción primitiva necesaria, pero también misteriosa. Eso nos lleva a cuestionarnos qué ocurre cuando lo inexplicable se convierte en parte de nuestra vida. El Conjuro, la saga de terror más exitosa en los últimos años, no solo nos da sustos, nos conecta con lo invisible. Fantasmas, demonios, brujas, todos son ecos de miedos ancestrales. Hoy vamos a analizar El Conjuro a profundidad, no como simple película, sino como un espejo de nuestras creencias, nuestros miedos y las historias reales que lo inspiraron, porque detrás del cine hay investigaciones, casos y familias que aseguraron haber vivido el horror en carne propia. Esta saga es un espejo que nos obliga a pensar en lo espiritual, en las energías, en otras dimensiones que están más cerca de lo que imaginamos. A mediados del siglo XX en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, la religión convivía con una creciente fascinación por lo oculto. Es entonces donde aparecieron Ed y Lorraine Warren. Ellos no son superhéroes ni cazafantasmas cómicos, son investigadores que combinan la fe, espiritualidad y ciencia. Ed, un exmilitar investigador científico y demonólogo autodidacta. Lorraine, una gran clarividente y medium. Además, miembros de la Iglesia Católica, que documentaron miles de casos de actividad sobrenatural. Los Warren se enfrentaban como una pareja común, armada con fe y crucifijos, enfrentándose a las fuerzas del mal. Su misión, ayudar a las familias que decían vivir en casas infestadas por presencias. Pero más allá de lo religioso, también entendieron el poder de los medios. Escribieron libros, participaron en programas de televisión y décadas después, sus expedientes inspiraron películas como El Conjuro. La película abre con Annabelle, la muñeca maldita. Un inicio que parece aislado, pero que en realidad es un prólogo para introducirnos al mundo de lo paranormal. Narrativamente es brillante. Una muñeca, un objeto cotidiano, se convierte en el símbolo de lo desconocido. Nos recuerda que lo aterrador no siempre viene con colmillos o sangre. A veces está en la inocencia rota. Annabelle existe. Está encerrada en un museo en Connecticut bajo llave y protegida con oraciones. ¿Cuántos de nosotros estaremos guardando objetos cargados de energías que no logramos ver? ¿Una foto que ya no deberíamos tener? ¿Un regalo de alguien que nos marcó? Y ahí está reflejado en cada uno de tus días en las que vibras de manera baja, en las que te preguntas ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me están saliendo las cosas mal? Pues la respuesta ya la conoces. El primer gran caso que saltó a la fama fue el de la familia Perron en Rhode Island a inicios de los años 70. Se mudan buscando tranquilidad y encuentran todo lo contrario. Ruidos, olores, relojes que se detienen y presencias que se manifiestan con agresiones invisibles. Los Warren investigaron y señalaron que se trataba de Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX acusada de brujería. La película El Conjuro 1 dramatiza este episodio mostrando exorcismos violentos y ataques demoníacos. Lo interesante es cómo James Wan construye terror con lo simple. No necesitas ver al demonio,
basta con un golpe en la pared y una sombra en el pasillo, porque el verdadero terror está en lo que imaginamos, no en lo que vemos. En lo espiritual ocurre lo mismo. Lo que más nos paraliza no es lo que está frente a nuestros ojos, sino lo invisible, el miedo al futuro, la incertidumbre, la soledad. El verdadero fantasma está en nuestra mente y nos persigue, aunque no tenga cuerpo. Sin embargo, los registros históricos sobre Bathsheba son antiguos. No hay pruebas sólidas de que practicara brujería. Algunos historiadores creen que su nombre fue usado para darle un rostro al miedo de la familia. Pero a pesar de eso, aquí Juan nos recuerda que lo oscuro no surge de la nada. Siempre hay una historia detrás que contar. Y eso pasa también con nosotros. Muchas veces arrastramos sombras que no nos pertenecen, traumas familiares, dolores heredados, historias de nuestros ancestros que siguen repitiéndose en nuestras vidas. El mal en la película y en la vida no siempre es algo externo, es lo no resuelto que vuelve. Aquí surge el debate. ¿Fue un caso de posesión real o un ejemplo de cómo los relatos familiares y las leyendas locales se entrelazan hasta crear un mito? Los Warren sostenían que ciertos lugares absorben energía de lo que ahí ocurre, dolor, violencia y hasta muerte, como si las paredes respiraran lo que pasó. Y algo muy importante es que además la energía del sufrimiento se adhiere fuerte a los objetos, a la madera y a la piedra. Lo inquietante del caso Perron no es solo lo que vieron, sino lo que nos recuerda que tal vez el mal no se inventa, tal vez se hereda. A finales de los 70, otro caso sacudió al Reino Unido, el poltergeist de Enfield. Una familia humilde con una madre sola y sus hijos fueron el centro de atención mediática por fenómenos inexplicables, objetos que volaban, voces graves que salían de la niña Janet y apariciones registradas por la prensa. Fue considerado el caso paranormal más documentado de Europa. Los Warren viajaron hasta Londres, aunque según algunos investigadores locales, su participación fue breve. Maurice Grosse y Guy Lyon, miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, fueron quienes estudiaron el fenómeno durante meses. Ellos mismos admitieron que algunos sucesos parecían fingidos por las niñas, pero que no todo podía explicarse como fraude. El cine, sin embargo, transformó la historia. El Conjuro 2 colocó a los Warren en el centro del conflicto, dándoles un protagonismo que en la vida real no tuvieron. Ahora, aquí viene el dilema. ¿Qué es más relevante? ¿La fidelidad a los hechos o el mensaje espiritual que se quiere transmitir a través del cine? Otro de los casos más perturbadores fue el de la familia Smore, en Pensilvania en los años 80. Aseguraban que un demonio los atacaba físicamente, provocaba olores nauseabundos y hasta agresiones sexuales. Phenomena began quite a while ago, but began to climax at this time. We are in their home again today on February 14, 1986. Jack, can you give us your full name, the name of family members living here, and also your family pet, and when you moved to this home? Los Warren intervinieron en 1986, documentaron voces y aseguraron que se trataba de una posesión demoníaca. El caso fue tan sonado que inspiró un libro titulado The Haunted. Pero nuevamente la sombra de la duda apareció. Vecinos, sacerdotes y psicólogos señalaron que muchos de los sucesos podían tener explicaciones naturales o psicológicas. Aún así, el miedo de la familia era real y esa realidad subjetiva se convirtió en el material perfecto para la narrativa paranormal de los Warren. Uno de los episodios más controvertidos fue el de Arnie Johnson, conocido como el caso del diablo que me obligó a hacerlo, ocurrido en 1981. Johnson fue acusado de homicidio y su defensa alegó posesión demoníaca. Los Warren estuvieron presentes desde el inicio, afirmando que un demonio había pasado al joven después de un exorcismo a un niño cercano.
Este fue el primer caso en Estados Unidos donde la posesión demoníaca se usó como defensa legal, aunque el tribunal no aceptó el argumento. El caso se volvió legendario y dio origen al Conjuro 3. La pregunta que deja es inquietante. ¿Puede la fe y lo espiritual entrar a un tribunal como prueba de inocencia? No podemos olvidar el caso más famoso, Amityville, una casa en Nueva York donde Ronald Diffie asesinó a su familia en 1974. Poco después, los nuevos dueños afirmaron vivir fenómenos paranormales. Los Warren investigaron y aseguraron que la casa estaba poseída, pero periodistas y escépticos lo calificaron de montaje para vender libros y películas. Más allá de lo espectacular, lo interesante es el símbolo. El exorcismo no solo es un ritual religioso, es un acto de liberación, es recuperar la voz, expulsar lo que oprime y volver a ser el dueño de uno mismo. Y si lo miramos así, todos tenemos un exorcismo pendiente, de culpas, de miedos, de traumas. Cada quien carga su propio demonio interno que necesita ser enfrentado. El contexto histórico es clave. En los años 70 y 80, Estados Unidos vivía un auge del ocultismo, los cultos satánicos y el miedo a lo desconocido. Las familias buscaban respuestas espirituales y los Warren encajaban perfectamente en esa realidad social, de creer que alguien podía enfrentar el mal. En el terreno del debate, la comunidad científica fue clara. Nunca hubo pruebas sólidas de los fenómenos. No existen grabaciones verificables ni de testigos imparciales que confirmen lo narrado. Sin embargo, el otro lado sostiene que lo espiritual no siempre puede medirse con herramientas científicas. ¿Acaso la fe o el amor se pueden encerrar en un laboratorio? El conjuro no triunfa por lo que muestra, sino por lo que despierta en nosotros. Nos recuerda que el miedo es real, que las casas pueden convertirse en prisiones emocionales y que las familias pueden sufrir tanto por lo invisible como por lo tangible. Los Warren, más allá de lo paranormal, ofrecían algo muy humano: compañía. En medio del dolor, las familias encontraban en ellos una presencia que decía: te creo. Y esa validación es en sí misma un exorcismo contra la soledad. El Conjuro como saga no solo asusta, nos enseña que las fronteras entre el cine, la fe y la realidad son difusas y que al final lo verdaderamente aterrador no es el demonio en la esquina, sino la certeza de que no tenemos todas las respuestas. Nos conecta con preguntas muy antiguas. ¿Qué hay más allá? ¿Existen fuerzas que nos acompañan o nos acechan? En esa grieta de incertidumbre, el miedo se hace eterno. Lo interesante es que creamos o no, estas historias nos interpelan porque tocan un punto universal: el miedo a lo invisible. Ed y Lorraine nos enseñan que la fe no es un accesorio, es la herramienta central. No se vence al mal con armas, sino con oración, convicción y amor. Este es un mensaje poderoso. Aunque lo veamos en clave de terror, la luz siempre tiene más fuerza que la sombra. Y aunque muchos discutan si los Warren eran o no auténticos, la película deja claro que la fe, sea en Dios, en la vida, en la esperanza, es lo que nos sostiene en los momentos más oscuros. El Conjuro marcó un nuevo estilo de cine de terror. Menos sangre, más atmósfera, más silencio que gritos y más espiritualidad que gore. Pero sobre todo abrió la puerta a que volvamos a hablar de lo invisible, no solo como entretenimiento, sino como parte de nuestra vida interior, porque al final todos tenemos casas embrujadas dentro, recuerdos, heridas y miedos que siguen golpeando a nuestras paredes interiores. Y quizás esa sea la mayor enseñanza. No importa si creemos o no en demonios, lo importante es reconocer que lo invisible existe y que lo espiritual, sea como lo nombremos, es parte esencial de nuestra existencia. Y mientras haya sombra, siempre habrá luz buscando abrirse camino. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué es más aterrador? ¿Un demonio o la certeza de que nadie te crea cuando dices que lo viste?
Para muchas familias investigadas por los Warren, el verdadero tormento no fue el fenómeno en sí, sino la soledad de vivirlo. Y aquí hay algo universal. Todos en algún momento sentimos que enfrentamos batallas invisibles que los demás no entienden. Puede que no sean demonios, pero sí miedos, dolores o pérdidas. Quizá el conjuro conecta tanto porque en lo profundo todos reconocemos esa angustia, luchar contra algo que no podemos explicar, esperando que alguien nos crea. Si te gustó este análisis y reflexión, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.